Perfecto, muchas gracias Andrés. Y, y bueno, vamos a leer en esta ocasión el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Pero vamos a enfocarnos después de la lectura en la parábola de los dos deudores o la parábola del siervo sin misericordia o del deudor que no perdona. Entonces, la palabra del Señor en Mateo 18 dice así. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, la parábola en torno a la cual presentaré las buenas noticias acerca del Señor Jesús puede ser mejor comprendida a la luz de los siguientes puntos. 1. El ajuste de cuentas de un rey. 2. La bancarrota absoluta de un siervo orgulloso. 3. La misericordia del rey. Y 4. El fruto de una fe viva que en este caso no se vio. Entonces comencemos por el punto 1, que abarca el versículo 23 únicamente. El reino de los cielos es sin lugar a dudas semejante a un rey. Dios es el rey. Y a Jesús, la persona del Hijo, que es Dios, al igual que el Padre y que el Espíritu Santo, ese Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo declara Apocalipsis 17:14. ¿Y cuál es la característica principal del Rey? Dios es santo, porque Él es, en su esencia, diferente de nosotros. Dios es el Rey. Y Él fue visto en una visión por el profeta Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, según declara la Escritura en el capítulo 6 de este libro, en donde el profeta registra que escuchó cómo los serafines exaltan a aquel que está sentado sobre el trono dando voces: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Él es tan diferente de nosotros que él mismo declara a través del profeta Isaías en el capítulo 55 que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, dice el Señor. Y este Dios, que se ha revelado a nosotros sus criaturas como un Dios 3 veces santo, inspiró a su vez al apóstol Pablo a proclamar que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno, en Romanos 2. Tal y como vemos al finalizar el versículo 23. Este rey, el rey de los cielos y de la tierra, ajustará un día las cuentas con nosotros, quienes fuimos creados para ser siervos suyos. 2. La bancarrota absoluta de un siervo orgulloso, que abarca únicamente el versículo 24. Y bueno, delante de este Dios santo, vemos que en la parábola, el rey, al ajustar cuentas con su siervo, tiene en su contabilidad que el siervo le debe la módica suma de 10,000 talentos, que no es en lo absoluto módica, como vamos a ver. Pecar contra un Dios santo acarrea una deuda impagable. Esto lo vemos en el versículo 24, donde leemos, como ya mencioné, que la deuda que mantenía el siervo con el rey era de 10,000 talentos. En la economía del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, un denario, que es la deuda, 100 denarios, la deuda que mantenía el consiervo con el siervo, correspondía a la paga de un obrero por 100 días de trabajo. Es decir, un denario corresponde al salario de un obrero por un día de trabajo en el tiempo del Señor. Y por otro lado, un talento correspondía a 6,000 denarios. Es decir, un talento correspondía al salario de 16 años, 5 meses
y 8 días de trabajo. Y la deuda del siervo con el rey, como ya leímos, era de 10.000 talentos, es decir, 60 millones de denarios, es decir, el salario de aproximadamente 164.000 años de trabajo. En pocas palabras, la cifra utilizada por el Señor Jesús en la parábola tenía como propósito el hacer referencia a una cifra que por sus oidores sería entendida como una cifra infinita. Y además, para rematar, sabemos que la deuda de los pecadores con Dios es impagable porque el castigo determinado por Dios para dar retribución a los pecadores es una eternidad en el infierno. La doctrina del pecado del ser humano, a la luz de la doctrina de la santidad de Dios, vienen a servir de cimiento para facilitar la comprensión de la doctrina del infierno. Un Dios santo, que aborrece la maldad y que es perfecto en justicia, ha determinado que la rebelión del hombre contra su creador no puede ser sino castigada con tormentos sin fin en el infierno, pues el Espíritu Santo declara a través del escritor de la carta a los Hebreos que nuestro Dios es fuego consumidor y advierte al hombre acerca del fatídico destino que vendría sobre él en caso que muriese en sus pecados, pues horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. También, como dicen las escrituras en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 del 7 al 9, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Veamos en el versículo 26 entonces cuán desesperada era la situación de aquel siervo, el cual postrado le suplicaba al rey diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero ojo, detengámonos a analizar las palabras escogidas por el Señor Jesús para ilustrar el carácter del siervo. Por las palabras empleadas por el siervo al momento del rogar al rey, vemos que el siervo entiende cuán desesperada es su condición, puesto que su actitud al postrarse y suplicar al rey se corresponde con su penosa situación y su abultadísima deuda. No obstante, el siervo en realidad le está pidiendo por más tiempo para que él pueda pagarle toda la deuda. Como leímos, el versículo 26 dice: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Como ya concluimos, es imposible que el siervo pudiese pagarle al rey la deuda completa, pues es demasiado grande como que alguien pueda pagarla. No obstante, el siervo es la manera en que se acerca al rey, rogándole por más tiempo para que él pueda pagar la deuda completa. Esto nos hace pensar que o el siervo no entendía de economía o que por otro lado era deshonesto, o quizá la mejor lectura a mi modo de verlo es que era orgulloso y estaba empecinado en ser independiente y no estaba en principio dispuesto a rogar por el perdón total de su deuda. Pasemos ya entonces al punto 3, la misericordia del rey, versículo 27. Vemos que inmediatamente después de que el siervo se humilla delante del rey y se postra, suplicándole por más tiempo, el rey demuestra otra de sus perfecciones al otorgarle el perdón total de su deuda. A pesar del orgullo de este siervo, quien ni siquiera fue capaz de rogar por misericordia y perdón total, el rey de su propia iniciativa le otorga este maravilloso perdón. Dios no es solamente 3 veces santo porque su justicia sea sublime y perfecta en comparación con la nuestra, sino también por su corazón lleno de gracia y misericordia, tal y como la Escritura lo declara en Miqueas 7,
versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. En la medida que entendamos cuán grande es nuestra deuda con Dios, por cuenta de nuestro pecado delante de su santidad, abundará más en nosotros la gratitud y el amor hacia Él. Pero debemos hacer nuevamente una pausa para preguntarnos una vez más lo siguiente. ¿Cómo puede un Dios santo y justo, que no tendrá por inocente al culpable, otorgar misericordia al pecador? Al pecador que en el marco de la parábola es alguien que le debe 10,000 talentos, una deuda impagable. Esta es, sin lugar a dudas, la pregunta crucial que debemos responder. Y en esta oportunidad lo haremos a la luz de lo que registró el apóstol Pablo en los versículos 13 al 15 del capítulo 2 de su carta a los Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente con él, perdonándoos todos los os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vemos que en este pasaje la palabra cruz se repite 2 veces. Es gracias a la cruz de nuestro Señor Jesucristo que Dios justo puede otorgar perdón a nosotros culpables. Esto porque Cristo, como leemos acá en el pasaje, tomó el acta de nuestra deuda, de los decretos que había contra nosotros, y en la cruz recibió el castigo que Dios tiene para con nosotros pecadores, determinado por la eternidad del infierno, como leíamos antes. No obstante, el Señor Jesús recibió ese castigo en el lapso de su calvario, particularmente en las 3 horas de oscuridad, en donde Él recibió la copa entera de la ira de Dios contra el pecado y sufrió esa separación de Dios que merecemos recibir nosotros durante la eternidad. Por eso el Señor Jesús clamó: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esto es sorprendente, pues el Señor Jesús y el Padre habían estado en comunión perfecta y armoniosa desde siempre por medio del Espíritu Santo, y esa comunión se rompió para que nosotros, que por naturaleza nos hemos rebelado contra Dios y que nos hemos visto separados de Él, pasemos de estar muertos, como dice Colosenses 2, en nuestros pecados, a tener vida junto con Cristo, recibiendo de ese modo el perdón de todos los pecados y el acta siendo anulada en su totalidad, así como la deuda del siervo fue anulada en su totalidad, según leemos en la parábola. ¿Y cuál es entonces la respuesta que debe tener el pecador a quien Dios confronta con la maravillosa gloria del Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Cómo puede el pecador obedecer el Evangelio para no sufrir la pena de eterna perdición, como se hacía referencia en segunda de Tesalonicenses? El apóstol Pablo hace un resumen preciso de lo que Dios requiere del pecador para otorgarle el perdón de su deuda, cuando se reunió con los ancianos de Éfeso en Hechos 20, del 20 al 21. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual:
la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Ese pasaje lo leí en Nueva Traducción Viviente. Y bueno, pasamos ya al punto final de esta predicación del Evangelio, el punto 4, el fruto de una fe viva que en este caso no se vio, que abarca el final de la parábola desde el versículo 28 hasta el 35. Y acá procedo a citar textualmente, para introducir este punto, al comentarista bíblico galés Matthew Henry. La última parte de esta parábola muestra las conclusiones falsas a que llegan muchos en cuanto a que sus pecados están perdonados, aunque su conducta posterior demuestra que nunca entraron en el espíritu del Evangelio ni demostraron con su vivencia la gracia que santifica. Esta cita del comentarista Matthew Henry también me hace pensar en el pasaje de Mateo 7, en donde el Señor Jesús advierte que en el día del juicio, en el día final, muchos se acercarán a golpear a la puerta del reino de los cielos y diciendo, Señor, Señor, ¿acaso no hicimos eh, grandes milagros en tu nombre? ¿Acaso no profetizamos en tu nombre, sanamos enfermos en tu nombre? Y el Señor Jesús les declarará, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Esta es la gran tragedia, la mayor de las tragedias, que alguien que considera que ha recibido el perdón del rey, en realidad no es conocido del rey en lo absoluto. Vemos como este siervo, a quien aparentemente le habían sido perdonados sus pecados, no había realmente experimentado las riquezas de la gracia de Dios y no era entonces conocido del rey, quien realiza una obra sobrenatural de redención en el creyente, cambiando radicalmente las inclinaciones de su corazón y haciéndole nacer de nuevo, tal que el creyente en Cristo se vuelve como un niño que no guarda rencor y que da de gracia lo que recibió de gracia. Y sabemos que Dios sigue obrando en nosotros y que no se nos da el perdonar de la manera perfecta en la que a Dios se le da. Pero para aquellos que hemos nacido de nuevo, el escuchar este mandato del Señor a tener misericordia de nuestros consiervos, como el Rey tuvo misericordia de nosotros, no hace más que movernos al arrepentimiento, para que nuevamente pidamos perdón a Dios por la dureza de nuestros corazones y por la desobediencia para con nuestro Señor, y para rogarle que Él derrame nuevamente de su gracia transformadora y siga enterneciendo nuestro corazón, tal que sea enseñable y dadivoso como el corazón de un niño, o el de un siervo que ha comprendido cuán sublime la gracia y misericordia de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y para terminar, voy a orar. Padre nuestro, muchas gracias porque hemos podido ser confrontados con el bendito Evangelio de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, que es la mejor de las noticias, puesto que cada uno de sus componentes, desde el diagnóstico inicial y duro de escuchar, cuando entendemos cuán grave es nuestra condición por ser nosotros pecadores delante de ti, Dios, Dios santo y sublime, y que ello acarree el castigo del infierno sobre nosotros.
desde esa verdad hasta la verdad de que el Señor Jesús fue enviado por ti y también de su propia voluntad, pues están perfectamente alineados, pues es solo un Dios Padre, tu Hijo y tu Santo Espíritu, están todos desde siempre de acuerdo en que esa era la manera en la cual se llevaría a cabo la preciosa obra de redención de nosotros pecadores, desde la verdad que primero enuncié a esta segunda verdad. No hay más que buenas noticias, puesto que tú, Padre nuestro, que habitas en, en los cielos y que ni siquiera los cielos de los cielos te pueden contener por cuán glorioso eres, tú te enojas con el pecado de los hombres que tú creaste, y esto es también una gran noticia, puesto que hay mucha maldad en la tierra partiendo por cada uno de nosotros, y sería completamente triste y desesperanzador que el Rey del Universo no tuviese, no tuviese una idea de la justicia que acarreara un castigo eterno para con nosotros. Pero sin lugar a dudas, nos llena de gozo el escuchar que tú no quieres darnos nuestro merecido, sino que al contrario, quieres que procedamos al arrepentimiento para que tengamos vida en tu Hijo. Te rogamos entonces que en aquellos que aún no te conocen, tú obres en sus corazones arrepentimiento genuino, tal que ellos, además de reconocer su maldad, reconozcan cuán insuficientes son sus esfuerzos para ponerse a cuentas contigo, y puedan entonces proceder a poner toda su confianza únicamente en tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Y a nosotros, que ya hemos creído, te rogamos sigas puliendo nuestro carácter para que seamos perdonando a nuestros hermanos que pequen contra nosotros, no hasta 7 veces, sino siempre que ellos, por tu gracia, sean movidos al arrepentimiento. Y te rogamos esto en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Quiero hablaros de Saulo de Tarso, quien por la gracia de Dios es convertido como instrumento de Dios en le llamamos a veces el gran apóstol Pablo. Su conversión está mencionada por Lucas en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Luego él, en el capítulo 22, lo que él hace es relatar lo que le sucedió cuando iba camino a Damasco en busca de creyentes para apresarles. Y en el capítulo, y ese testimonio que él da, se lo da al pueblo judío. Más adelante Lucas, en el Hechos 26, relata, el apóstol Pablo está ahora ante el rey Herodes Agripa II, más conocido por Agripa solamente. Y frente a este rey, él también relata su conversión. Así que tenemos 3 relatos de la conversión de Saulo de Tarso.
¿Quién es Saulo de Tarso? ¿Qué sucedió con él? ¿Qué hace Dios en él y lo que hará con él luego de conocer a Cristo como su propio y personal Salvador? Entonces yo voy a leer algunos textos del capítulo 26 de Hechos, cuando él testifica lo que le ocurrió, que es lo mismo, hermanos, cuando nosotros testificamos delante de alguien. Ojalá lo hagamos. Si alguien nos preguntara algo o tenemos la oportunidad, entonces nosotros podemos dar testimonio qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y aquellos que no son de Cristo, aquellos que están perdidos, aquellos que viven lejos de Dios, sin Dios, que no gozan de salvación, que aquellas personas, no importa quién sea, eso no es de interés. No, para Dios no. Lo que Dios ve son personas. Y lo que Dios quiere salvar son personas. A usted, si todavía no lo es. Y que los creyentes, por supuesto, sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y servirle. Así que, repito entonces, la conversión ocurrió en Hechos 9, testificada por Pablo, el apóstol Pablo, a los judíos en el capítulo 22 y en el capítulo 26 testifica aquella conversión, aquella obra que Dios hace en él, lo testifica ante Agripa en el capítulo 26. Número 1, en el versículo 5, el apóstol Pablo le dice a Agripa, bueno, en el 4, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Él es judío, vive en Tarso, una ciudad romana, pero es judío y romano a la vez. Versículo 5. Los cuales, los judíos, también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces, lo primero de que uno aprende de Saulo, cuando está dando su testimonio, él está diciendo, yo, desde mi juventud, he sido un hombre tremendamente, extremadamente estricto, extremadamente religioso. He vivido conforme a la secta más rigurosa que existía en aquel entonces, que eran los fariseos. Él era fariseo de fariseos, como dice en otro pasaje en una epístola. Este es Pablo. O sea, resumiéndolo, es un hombre tremendamente religioso. Religioso. Tal vez como muchos que hoy día a lo mejor me escuchan, o tal vez lo fueron o lo fuimos en alguna medida en el pasado, antes de conocer la verdad. Una religión no salva, la religión no salva. Existen miles tal vez de religiones, no lo sabemos. Y hay religiones tremendamente rigurosas. Y hay hombres y mujeres que están allí metidos, atados a esa religión que es sin Dios. No hay Dios. Así que el evangelio no es religión. El evangelio es el mensaje de la gracia de Dios. El mensaje evangelio significa la buena noticia. La buena noticia de parte de Dios para el pecador que va rumbo al infierno. La buena noticia que Dios quiere salvarte. Esa es la buena noticia. El evangelio glorioso. Solo Dios salva, porque Cristo su Hijo pagó el precio en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores, y todo aquel que en él cree recibe esa salvación. Así que eso es lo primero. Era un hombre extremadamente religioso. Lo segundo está en el versículo 9 de este capítulo 26. Dice, yo ciertamente había creído, porque los religiosos son grandes creyentes, ¿verdad? Por supuesto que sí.
Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas. Maldades, dice otra versión, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Así que su religión falsa, rigurosa, creía él, dice él, eso es lo que está diciendo él. Yo había creído. Ya dije antes, los religiosos creen, por supuesto, pero ¿qué es lo que creen? ¿Qué cree una persona religiosa? No quiero mencionar, pero ¿qué cree el catolicismo? ¿Qué cree o otro tipo de grupos que existen en el mundo, que son tantos, que golpean casas? ¿Qué creen ellos? Bueno, dice el apóstol Pablo, yo había creído mi deber hacer muchas cosas o muchos males. Muchos males, esa dice la Biblia de las Américas, contra el nombre de Jesús. Él creyó que eso era lo correcto. Él pensó que estaba haciéndole un gran favor a Dios con perseguir a los creyentes. Aquí, qué interesante que él dice hacer muchos males contra el nombre de Jesús, contra el nombre de Jesús. Así que podemos concluir que él, su religión, lo llevó a aborrecer a Jesús. Para él, como para muchos, Jesús sería un falso profeta, un falso Mesías, un impostor. Por lo tanto, todos aquellos que creían en Cristo había que perseguirlos, y eso es lo que él hizo. Versículo 13. En el versículo 13 dice que, bueno, el 12 dice que va camino a Damasco, que va comisionado para apresar a muchos, pero mire lo que sucede en el 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Grandioso. Eso es lo que Dios hizo en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Porque estábamos en tinieblas. Estábamos en plena tiniebla, absoluta tiniebla, las más densas tinieblas. Saulo de Tarso a las 12 al mediodía más o menos, dice él, cuando el sol resplandece en su fuerza, aparece una luz más fuerte que el sol. No es el sol, es la luz que viene de Dios. Dios es luz. Dios es luz. Y el hombre que está en tinieblas, porque vive en su pecado, sin Dios, sin salvación, ese hombre, esa mujer, joven o de más edad, pero que vive sin Dios, está en tinieblas. No, el Señor dijo, no sabe a dónde va. La oscuridad le rodea, absolutamente no ve. Y cuando el Señor vino a este mundo, él dijo, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Y por eso somos llamados, que somos hijos de luz. Así que este hombre tremendamente religioso, este hombre cuya religión falsa lo llevó a hacer cosas contra el nombre santo del Hijo de Dios, recibe un día, solo por gracia, la misericordia de Dios lo detiene, va camino a Damasco para seguir con su maldad, para seguir con su pecado, pero Dios aparece, el Señor se le aparece, hay una luz que lo rodea, las tinieblas resplandecen, las tinieblas desaparecen porque resplandece la luz. Usted sabe que no pueden las tinieblas y la luz estar juntas, ¿verdad? Si yo apago las luces que tengo aquí en mi oficina, en mi sala de estudio, si yo apago las luces, bueno, estaría en tinieblas y ustedes quizás no me verían. La luz echa fuera las tinieblas. Y este hombre que está ciego, Saulo de Tarso, así como todos nosotros sin Cristo estuvimos ciegos, no veíamos absolutamente nada. La luz se nos hizo un día como escama, dirá el apóstol, como escamas caen de nuestros ojos. ¿Y qué vemos?
Y el apóstol Pablo, le llamamos después, o Saulo de Tarso, dice ahora lo siguiente, versículo 14. Y habiendo caído, dice, todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te he dar cosa contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Conoce al Señor? Le pregunto. Bueno, usted dirá, yo nunca le he visto. Le he visto en figuras, le he visto en algún libro, pero no verlo con mis ojos, no, claro que no. Pero el apóstol y todo creyente en Cristo hemos visto al Señor por medio de la fe que el Señor nos dio. Dice, oí una voz. Eso es lo primero. Mire, lo primero es la luz. Lo segundo es oír la voz. ¿La voz de quién? La voz del Dios bendito en la persona de Cristo. Oí una voz. ¿Eso es lo que está oyendo usted? No me oiga a mí. Yo trato de explicar. Hago mi esfuerzo por explicar el Evangelio para que usted salga de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Para que usted sea salvo. Para que sus pecados sean todos perdonados por Dios. Y solo lo hace Dios. Así que Pablo o Saulo de Tarso, la luz viene a él. Escucha una voz. La voz que estás oyendo es la voz de Dios que te llama para que recibas salvación. Oh, el Señor, cuántas veces uno lee los evangelios y cuántas veces recorriendo las calles o entra a una sinagoga o va al patio en el templo o va a un cerro o está en el mar o está en un bote, una embarcación en la playa, no, o en una casa. No hay lugar. Recorrió las ciudades de Galilea y Judea por 3 años. ¿Haciendo qué? Predicando el evangelio. ¿Se acuerda que estábamos estudiando el evangelio de Marco? Predicando el evangelio. Eso es lo que él hacía. ¿Qué es lo que hace Saulo de Tarso después de estar rodeado de la luz del cielo? Es oír una voz del cielo, es la voz del Salvador, es la voz del Salvador. Saulo, 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 Saulo. Se acuerda de Zaqueo, ¿verdad? Usted ha leído la historia de Zaqueo, arriba de un árbol sicómoro para ver a Jesús que pasaba por allí. Curiosidad, tal vez. Lo que no pensaba Zaqueo es que el Señor se iba a detener justamente delante de ese árbol y enseguida mirando hacia arriba, el Señor mirando hacia arriba, mirando hacia donde Zaqueo está escondido, le dice, Zaqueo, 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 date prisa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. No escucha el llamado del Señor, no está escuchando el llamado del Señor. No oye cómo Dios le llama. Venid, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Quién hace ese llamado? No es la religión, no es la iglesia, no es el pastor, no es el predicador, es Dios. Es el Hijo bendito de Dios que murió en la cruz del Calvario por mí. Él es el que llama al pecador. Venid, venid, venid a mí, venid a mí, todo lo que estáis trabajados. Yo os haré descansar. Bueno, Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Con todo lo que he mencionado, ¿conoce al Señor? ¿Sabe quién es Él? Es el Hijo eterno de Dios. Es Dios. Y tomó forma humana. Es Dios y hombre. Y como hombre fue a la cruz del Calvario a morir. Cual Dios no puede morir, pero cual hombre sí, sufre el castigo de Dios. Cayó sobre él, dice el profeta Isaías, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pablo, el mismo apóstol, años después de eso que estoy leyendo, él dijo, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí.
¿Usted cree esa verdad? ¿Qué es el Señor para usted? ¿Qué es Él para usted? ¿Qué es Jesús para usted? Para mí es mi Salvador, mi Señor. Lo es todo. Y entonces, eso era en el versículo 15. Esa es la pregunta que todo pecador debe hacer. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Una vez el Señor se encontró, ahora lo recuerdo. De repente vienen tantas imágenes. Y una vez el Señor, según el apóstol Juan, sanó a un ciego de nacimiento. Después se encuentra con él porque lo habían expulsado de la sinagoga a este ciego. Ya no es ciego. El Señor le dio la vista. Y el Señor se encuentra con él. Y el Señor le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El Señor le preguntó al ciego sanado, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Usted puede contestar quién es. ¿Usted cree en el Hijo de Dios? ¿Cree en él? ¿Cree en él? No solo que existe, sino que murió por usted. ¿Cree usted que él es su Salvador? ¿Ha creído en él? Y entonces el ciego aquel le responde, el ciego sanado aquel le responde, ¿quién eres? ¿Quién es, Señor? ¿Quién es para que crea en él? ¿Quién es? Y el Señor le dijo, yo soy el que habla contigo. Y el hombre dijo, creo, Señor, y lo adoró. ¿Quién eres, Señor? Dice Saulo. ¿Quién eres, Señor? Debería preguntarse el pecador. ¿Quién eres? Y él puede decir que es el Salvador del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, yo soy, yo soy. 7 veces en el Evangelio de Juan. Yo soy. Muy bien. Y los últimos minutos que me restan, como 10 o 12 minutos, fui un poco rápido a lo mejor, pero ahora quiero enfatizar lo que el Señor, cómo el Señor le da a conocer los propósitos que tiene para Saulo de Tarso. Los propósitos. Hermano y hermana, Dios es un Dios de propósito. Dios tiene propósito para usted. Sí. Debo conocerlos. Debo buscar en oración qué propósito tiene Dios para mi vida. No sé cuántos años me quedan. Si es que me quedan años, no tantos. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Así le dijo Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, el Señor le dice que vaya entonces a Damasco. Allí envía a un creyente, un siervo suyo en Damasco, Ananías. Y entonces, que no quería ir, entre paréntesis, porque sabía cuán malo era Saulo de Tarso. No quiero. Saulo de Tarso es malísimo el hombre, pero ha cambiado. Absolutamente transformado por Dios. Dios transforma vida. Sí, Dios transforma al más vil pecador. Lo transforma en su hijo, lo hace su hijo. Lo transforma. Y mire lo que dice el Señor. Versículo 16, le dice, pero levántate, le dice, versículo 16 del capítulo 26 de Hechos, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, por siervo, diácono, y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti. Tiene que testificar. Somos realmente testigos, no de otros testigos que andan por ahí. Usted es un verdadero testigo de Dios. Testifica lo que Dios ha hecho en su vida. Testifica de la obra de Cristo.
porque eso somos en este mundo. Somos testigos. Los verdaderos testigos son los creyentes en Cristo y nadie más. Y entonces dice el versículo 17, librándote de tu pueblo, los judíos, y de los gentiles, las gentes, los que no son judíos, las gentes, a quienes ahora te envío. Ahí está. Ahí está el propósito de Dios. ¿A quienes ahora te envío? Un enviado. Eso sería ahora Saulo de Tarso. Ya no sería más el perseguidor de la iglesia. Ha sido transformado por el poder de Dios. Dios le dio vida eterna. Dios perdonó todos sus pecados. Ahora él tiene la luz del mundo, pero no solo ha encontrado salvación, sino que también ha encontrado una vida nueva en que entregará toda su vida. Y así fue. Murió por Cristo. Fue a la cárcel tantas veces, azotado una gran cantidad de veces, varias veces dejado medio muerto, dice él. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Qué diferente es el cristiano verdadero, ¿verdad? No un cristiano de así, de no. O sea, ¿usted es creyente? Ah, sí, yo soy creyente, sí. ¿Y usted tiene todos sus pecados? Sí. ¿Y dónde se ve eso? Y Dios tiene propósitos para la vida de Saulo, tiene propósitos para mí, tiene propósitos para usted. Y el propósito de la iglesia es predicar el evangelio, enseñar la palabra, vivir en comunión, cada creyente en Cristo. El versículo 18, ¿por qué lo va a enviar a los gentiles? Número 1, para que abra sus ojos. Número 1, para que abra sus ojos. Número 2, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Número 3, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Número 4, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados. Y finalmente, y herencia entre los santificados. Mire, Saulo de Tarso, el apóstol Pablo y todo creyente en Cristo, tenemos exactamente el mismo mandato del Señor. Tu responsabilidad, hermano, mi responsabilidad delante de Dios es abrir los ojos del que no quiere ver al Señor. Usted dice, pero yo no tengo, no, yo no. Tengo que predicar el evangelio, Dios lo hace. Pero me corresponde abrirle los ojos, mostrarle el camino de salvación, mostrarle que sí está ciego sin Cristo, que está en tinieblas, que no sabe a dónde va, para que abra sus ojos, número 1. Número 2, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, para que se conviertan de las tinieblas, que se vuelvan, que giren 180 grados, que se vuelvan del camino de perdición en tinieblas, no sabe a dónde va. Usted, por supuesto, ha visto a personas que tienen este impedimento de ver, ¿verdad? Es triste, ¿no es cierto? Pero el pecador sin Cristo está ciego, están en tinieblas, realmente. Y entonces el mensaje que llevaría el apóstol a los gentiles sería para que se conviertan, se vuelvan de las tinieblas a la luz, a la luz admirable, dice otro pasaje. Tercero, del poder, de la potestad, de la autoridad de Satanás a Dios. Eso es terrible. El hombre no se da cuenta. Aún se mofa de Satanás. Pero es real. Es real.
Los demonios son reales. No los vemos. Pero Satanás es el príncipe de este mundo, dijo el Señor. Viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Él reina porque Dios se lo ha permitido. Satanás. ¿Qué es lo que dice Dios a Saulo? Oh, irás a los gentiles y con el mensaje que prediques, que es el evangelio de la gracia de Dios, el Señor le está diciendo, ellos se van para que ellos al escuchar ese mensaje y al creer en Cristo, entonces se están convirtiendo de el poder, están saliendo, han sido sacados por Dios de la potestad del poder de Satanás que me tiene. Uno de los casos más terribles, el endemoniado gadareno, ¿verdad? Gadara, aquel lugar, Gadara, gadareno, Gadara. Allí va el Señor con sus discípulos. Se baja de la embarcación y le sale al encuentro un hombre endemoniado. Vive en los sepulcros. Lo atan con cadenas y rompe las cadenas. Y cuando ve al Señor, corre hacia él. Corre hacia él. El Señor le dice, ¿cómo te llamas? Legión me llamo porque somos muchos. ¿Quién se llama Legión? ¿El endemoniado? No, los demonios eran muchos. Pobre hombre, pobre hombre. Oh, y el Señor echa a los demonios. Y después ven al hombre sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Quién hace esa obra de transformación? Dios. Solo Dios puede transformar tu vida. Solo Dios puede transformarte de un pecador que está en tinieblas, que está ciego, que está bajo el poder del diablo, que va rumbo al infierno. Solo Dios puede transformar tu vida. No es la religión. No. Es solo Cristo que murió en la cruz del Calvario. Del poder de Satanás a Dios. Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Para que se conviertan del poder de Satanás a Dios. Para que reciban. Mire, reciban. Para que reciban por medio de la fe. Para que reciban. ¿Qué? Para que reciban por la fe que es en mí, le dice Cristo. La fe solo puede depositarse en la persona del Hijo de Dios. Fe, confianza, para que reciban de parte del Señor. Al creer en Él, eso es fe. Al creer en Cristo, que Él murió por mí, pecador perdido, pero Él, el Santo de Dios, muere por mis pecados. Yo creo esa verdad. Cuando voy a recibir, a causa de la fe depositada en Él, voy a recibir, ¿qué cosa? El perdón de pecados. Dios perdonó todos mis pecados. Dios ha perdonado todos mis pecados. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Dios perdonó mis pecados cuando creí en Él. Hace casi 58 años. Dios perdonó mis pecados. Perdonó los suyos. Usted tiene el perdón de sus pecados, goza del perdón de sus pecados antes de irse a dormir tal vez, y usted podrá orar al Señor, usted podrá decir gracias Señor, por haber dado tu vida por mí, vil pecador que iba rumbo al infierno, que estaba ciego, que estaba en tiniebla, que estaba bajo el poder de Satanás, pero cuando creí en ti Señor, he recibido por la fe en ti. Tú has perdonado todos mis pecados. ¿Por qué? Porque Él lo llevó en su cuerpo sobre el madero, dice Pedro. Él lo llevó. Mis pecados fueron puestos en Él. Y finalmente dice que van a recibir también los que creen en Él, los que pongan fe en Él, los que crean en Cristo, reciben al momento de creer, reciben una herencia. Herencia entre los santificados.
Yo no sé, yo nunca he recibido una herencia. Tal vez usted a lo mejor. Y no sé, a mis hijos a lo mejor tampoco no le dejo ninguna herencia, no tengo idea. Pero esta herencia no es de este mundo. No, no, no. Herencia entre los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los creyentes. Somos llamados santos. Pablo escribe a los Corintios y dice a los santos en Corinto. Los santificados, los que han sido consagrados por creer en Cristo. Los santificados, los que han sido apartados para Dios. Al creer en Cristo por la fe han sido santificados. Ellos, todos los creyentes en Cristo, hemos sido santificados y tenemos una herencia. La Biblia dice que somos herederos con Cristo. Somos herederos de Dios. Somos herederos con Cristo. Una herencia. El Espíritu Santo es las arras de esa herencia. Usted sabe lo que es las arras. Es como este anillo de compromiso. Un anticipo. Las arras. Un anticipo. Las arras del Espíritu. Son las 8:02. Ha sido una media hora, creo, bien aprovechada, según yo. Espero que según usted también. Lo más importante es la obra de Cristo. Lo que le sucedió a Saulo de Tarso, que iba camino a Damasco para seguir haciendo sus males. Tanto daño fue frenado por el poder de Dios. No solo fue frenado su maldad, sino que fue perdonado. La luz que vino del cielo, más potente, más fuerte que la luz del sol, aún lo encegueció, pero es la luz de Dios. Y oye la voz del Señor. Saulo, Saulo. Sí, el Señor lo conoce. El Señor me conoció desde siempre. Juan, Juan, Juan. Y me llamó mediante el Evangelio. Me conoció antes de la fundación del mundo. Y cuando escuché el Evangelio, cuando creí en Él, creí que Él murió por mí en la cruz, sentado en medio de la congregación, en ese local, escuchando el Evangelio. Dios tuvo misericordia de un jovencito que solo hasta ahí había tenido una religión, pero ahora goza de salvación. Grande diferencia. Vamos a orar al Señor. Padre, Dios bendito, todopoderoso Señor, ¿quién podría haber llevado a cabo, primero, haber hecho posible desde antes de la fundación del mundo, haber ya planificado cómo salvar al pecador? Señor, tu misericordia, tu gracia es infinita. El Evangelio llegó a nosotros hace más de 2000 años que Cristo dio su vida preciosa y santa y sufrió lo que nosotros no podemos entender. Sufrió aquella cruz, sufrió el castigo que nosotros los pecadores merecíamos, no Él, pero Él lo hizo por nosotros. Él murió en nuestro lugar, en nuestro sustituto, el Cordero de Dios, como se le llamó Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre. Tu Hijo es el camino a tu presencia. Tu Hijo bendito es el Cordero que quita el pecado nuestro. Cuando creímos en Él, tú has perdonado nuestros pecados. Habrán personas entre los que han estado escuchando este mensaje, habrán personas que aún no han creído en el Hijo bendito tuyo. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de ellos, abra sus corazones para que crean el mensaje. Te damos gracias, Padre eterno. Gracias por el Evangelio glorioso y único
Gracias te damos por tu bondad y misericordia infinita. Nos encomendamos a ti siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.